el tipo de entrenadores que anda hablando del trabajo de los colegas. Pero lo de ayer, una vez que ya asume una posición y que ya tiene que ver directamente con el país y con la situación en la que se enfrentó ayer, no fue para nada afortunado. Empezando porque un técnico de una selección nunca tiene tiempo para aburrirse, eso es lo primero. Yo que tengo menos experiencia, supuestamente, ¿verdad? Le puedo decir de que las veces que yo he estado como interino en la selección, que han sido más de 18 partidos, no sé cuántos partidos, nunca he estado en posibilidad de aburrirme, hay muchas cosas que hacer. Y la verdad es que en lo que sí le puedo compartir un poco es que sí es diferente el día a día de un equipo a una selección, eso sí es diferente. Pero que se aburra un seleccionador nacional de una selección de Costa Rica con el nombre que hemos adquirido después de Brasil y con las figuras que hay ahora, yo digo que no comparto ese criterio. Habemos muchos técnicos nacionales que nos aburrimos por otras cosas, pero por ser técnico de una selección nacional no creo que nadie se aburra. Ronald, lo más sensato ahora, que desde su perspectiva, ¿qué es? En medio de las declaraciones, de todo lo que ha sucedido, ¿qué sería lo más sensato? Yo digo de que lo más sensato en este momento es que el partido de esta noche lo pueda dirigir uno de sus asistentes. Yo no creo que sea una buena decisión salir al Estadio Nacional hoy con todo esto que se ha hablado, ¿verdad? Sería como quitarle el foco de atención realmente a lo que significa el partido como tal. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Costa Rica, de la selección. Se tiene que aprovechar la posibilidad de jugar contra Uruguay, no depender si se va a quedar un técnico, ya se fue o lo anunció o no. Intentar quitarle el flash a eso, centrarnos en lo deportivo, aprovechar los jugadores que se llamaron para este juego, ¿verdad? Que por cierto cuesta muchísimo pedirlos y que los presten, ¿verdad? Y tratar de quitarle un poco de protagonismo a la noticia, que ya de por sí es una gran noticia. Pero bueno, esas decisiones las deben de tomar los miembros del comité ejecutivo. Nosotros, los que estamos fuera de esto, desconocemos completamente cuál es la situación contractual y qué es lo que dice ese contrato. Pero me parece que sería muy acertado que esta noche pudiera dirigir, que mañana en la noche el partido lo dirigiera otra persona. Eso es mi opinión, ¿verdad? Yo no mando absolutamente nada de esto. Pero el entorno, yo no sé ustedes qué pensarán, pero el entorno con respecto a este tema no sería el ideal, lo opacaría la parte deportiva. Sí, totalmente de acuerdo. Ronald, para terminar y agradeciéndole que nos haya atendido, siempre aparece el nombre de Ronald González como opción, ya sea para asumir momentáneamente la selección o como un candidato. ¿Estaría dispuesto una vez más, así le llaman, a ser tomado en cuenta, ya sea como interino de la selección de Costa Rica o como técnico de la selección nacional? Bueno, si la llamada llega, que no sé si va a pasar o no, ¿verdad? Sí, sí. Nadie lo sabe. Yo ya de interino, yo creo que ya no más. Ya yo pienso que ya de interino fue suficiente. Ya fueron bastantes partidos, todos como visitantes, durísimos, ¿verdad? Partidos súper duros. Yo digo de que si se da la posibilidad y si suena el teléfono, yo como interino no voy a aceptar. Aceptaría ser entrenador nacional ya de una vez por todas, porque ya esto me ha pasado anteriormente. Ya comenzamos procesos, llega un técnico, después lo quitan a uno, ya después viene otro, etcétera. Ya esto me ha pasado, Pablo, y eso es una historia que ha ocurrido. Sí. Ya esta vez ya no estoy dispuesto a hacerlo. Incluso en este último interinato yo lo acepté, bueno, porque el reto era lindísimo y porque supuestamente había algo más que después, bueno, por una decisión personal, no de mi parte, sino de otra gente, no se dio. Pero otra vez volver a ser interino para que llegue otro entrenador y que le califique el trabajo a uno y que le dé uno toda la información y que después ese técnico agarre esa información y siga con su trabajo y después ya uno queda a un lado. O sea, ya no, ya yo tengo una decisión tomada, así que no, si eso se da para hacerlo bien, se hace bien, y si no, entonces que cada uno siga con su camino como yo lo seguí desde noviembre, que jugamos el último juego en Perú hasta el día de hoy. He seguido mi camino
no he puesto piedras a nadie, no he tenido que hablar mal de nadie, ni exponerme en contra de nadie. Las cosas se dieron, así que dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos. Si son los tiempos de Dios para mí en este momento, pues serán, y si no, seguiré mi camino con mi familia, con lo que estoy haciendo, que por cierto estoy muy feliz también. Yo creo que clarísimo, Ronald, y me parece también lo más acertado, sí, porque seguir con esa opción de interinato hasta parecería ya falta de respeto, ¿verdad? Sí, ya es demasiado. A la expectativa, y esto obviamente aclaramos, no es que exista ni haya existido ninguna llamada a Ronald González, sino que le estamos haciendo la consulta a nosotros. Ronald, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Pablo, muy bien, muy buen día, saludos a todos ahí en cabina. Muchas gracias al técnico Ronald González, a quien escuchábamos acá en Monumental. Hay más voces que participan y que quieren, y que nosotros les pedimos que nos ayuden a dar su opinión. Eric Lonis Bolaños fue el presidente de la comisión en su momento, ex seleccionado nacional. Eric, ¿qué piensa de todo lo que ha sucedido con lo de Matosas? Ya no es técnico. Hay que aclarar una cosa, Eric se va antes de que se dé el nombramiento. Pero recuerdo claramente donde decía Eric Lonis que uno de los puntos importantísimos a tomar en cuenta era experiencia en selección nacional. Así es. Que al final no se tomó. Y llegamos con un entrenador que ahora dice que no sabía que era tan aburrido ser técnico en la selección nacional, ¿verdad? ¿Qué dice don Eric Lonis? Buenos días. Buenos días, Harry, Pablo y a Eric que están en cabina. Bueno, siempre ese tipo de situaciones son desagradables, más que porque haya un cambio de entrenador, porque le deja una sensación de indignación, porque como costarricenses nos sentimos a veces indignados cuando un entrenador nos dice que no, o cuando se va. No es la primera vez. Yo creo que ya nos pasó hace poco con la Volpe también, que decidieron irse. Lo que cambia en esta ocasión, a mí me parece que es la forma. Digamos, la forma es desafortunada, es hasta torpe, porque pudo haberse dado de diferente forma. Perfectamente se pudo haber jugado el partido contra Uruguay y después anuncia que tiene un proyecto diferente, sin utilizar frases que utilizó, que a mí me parece que son, bueno, que ya Ronald lo dijo anteriormente, son desafortunadas y profundizan la indignación, ¿verdad? Porque es un puesto que mucha gente desearía y no me parece, aunque yo creo que es una forma de hablar. Yo creo que el punto más importante es que simplemente un técnico no quiso seguir el proceso con Costa Rica y que hay que analizar las razones. Aquí lo que más molesta es eso, ¿verdad? Las declaraciones que no son afortunadas. Eric, usted conoció todo el proceso y ahora tenemos que empezar un nuevo proceso de escoger entrenador. Usted vivió mucha de la parte de entrevistas, de conocer si era factible o no, de conocer candidatos. ¿Cómo visualiza lo que viene? Es decir, habría que echar mano ya del trabajo que se había adelantado. Algunos entrenadores ya tienen, ¿cómo se llama? Ya tienen trabajo. Ahora escuchábamos a Ronald González, que me parece claro, donde dice un interinato más no, ya es suficiente. Que yo creo que también es muy, muy, muy claro de su parte. ¿Cuánto tiempo se necesitará para elegir un nuevo entrenador? Sí, gracias, Pablo. Este tema de elegir entrenador es un tema complicado. Si usted no tiene claro, digamos, cuál es el método. Yo en eso, digamos, escuché ahora lo que dijo Eric, el tocayo. Yo creo que, por supuesto, que esta situación deja una situación de indignación y a veces hasta deja obviamente mal parado a todo el tema de la federación, pero hay que buscar las razones y hay que ver si hay razón o no. Yo creo que el método utilizado estuvo bien. Tal vez, bueno, yo no quiero hablar mucho porque una de las cosas que yo decidí cuando me hice a un lado de la comisión técnica es no interferir en nada, ni en absolutamente nada, ni en opinar, ni yo lo que sí creo es que siempre he pensado y lo mantengo, primero es que el técnico de la selección tiene que tener un cierto arraigo. Yo creo que se revisan las presentaciones que en algún momento hicimos en conferencias de prensa o mis declaraciones,
siempre hablé del arraigo, que tuviera una identificación, que hubiera dirigido aquí, que hubiera dirigido en el área. Yo creo que eso es importante porque eso te disminuye el factor de riesgo. Digamos, no es lo mismo alguien que nunca ha vivido en Costa Rica, que no sabe cómo somos los ticos, cómo nos manejamos, no sabe la cultura, no sabe que somos, el nivel de educación, si no sabe eso, cuando llegue aquí, hasta la forma de hablar en conferencias de prensa puede ser chocante, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema importante. Y otro tema importantísimo que yo siempre he venido hablando, pero que no me han dado mucha pelota, es hacer una comparación real sobre los rendimientos de los entrenadores nacionales con respecto a los extranjeros, que nosotros lo hicimos, digamos, un 49% es el rendimiento de ambos grupos en partidos clase A, o sea que no hay diferencia en el rendimiento entre entrenadores extranjeros y nacionales que han dirigido la selección nacional, a pesar de que la diferencia financiera es altísima. Entonces hay que buscar las razones. Y la mayoría de los atletas en este país que han trascendido a nivel internacional, Neri Brenes, Las Paul, Andrea Vargas, las boxeadoras, han tenido entrenadores nacionales. Yo a veces no sé por qué hay tanta resistencia a siquiera analizar la posibilidad de hacer un proceso y un proyecto de desarrollo de nuestros talentos como entrenadores para no tener que estar en esto cada 4 años, ¿verdad? Es complicado, pero a veces uno dice las cosas y lo escuchan, lo oyen, pero no escuchan las cosas de fondo. Y aquí lo importante hoy, Eric, es buscar la solución más pronta, porque ya viene proceso eliminatorio, ya hay un año que ya queda fuera, ¿verdad? No lo voy a decir perdido, pero ya hay un año que quedó ya fuera de todo, y la solución más pronta y la más viable, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista posibles. Así que yo creo que todas estas experiencias se deberían de llevar, analizar de nuevo para tomar una decisión pronto. Muchísimas gracias, Eric. Con mucho gusto, Pablo. Claro, yo creo que todas estas experiencias enriquecen, aunque yo le digo, usted aclaró ahí que cuando se dio mi salida de la comisión técnica, el nombre de Matosas nunca había sido considerado, no estaba dentro de los posibles. Usted dio la aclaración, pero yo quiero decir que hasta yo pude haber apoyado si hubiera seguido en algún momento. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, era un candidato que cumplía. En las cosas que no cumplía y que para mí son fundamentales es que no tenía arraigo, que no tenía la vivencia. Pero cuando hubo conferencias de prensa con él, muy poca gente cuestionó el nombramiento. Pues no salió mal, o salió mal. Cuando digo no salió mal, me refiero al país, digamos, a lo futbolístico. Pero cuando usted trata con recurso humano, como dijo Jafet en algún momento en un programa que estuvo con nosotros, dijo, a veces uno hace todo bien y no es la decisión correcta. Y no es la primera vez que nos pasa. Lo que pasa es que hace rato no nos pasaba. Y entonces, como hace rato no nos pasaba, nos está golpeando mucho. Pero siempre hemos tenido la posibilidad de levantarnos. Acordamos con Gilson Núñez, después vino Guima y tuvimos una gran eliminatoria. Cuando se fue don Antonio y don Marvin Rodríguez, que los goces, vino Bora. Y creo que nosotros tenemos una gran capacidad de resolver estas situaciones por el recurso humano, por el talento humano que tenemos, Pablo. Muchas gracias. Sí. Muy amable, Eric Lonis Bolaños, lo escuchábamos acá en 120 minutos. Otra de las voces autorizadas para hablar sobre selección nacional y para que nos dé su criterio de lo que ha sucedido en las últimas horas, y que yo creo que a todos estamos esperando escucharlo, es Hernán Medford Bryan, con quien establecemos contacto. Está fuera de nuestras fronteras, evidentemente, ¿verdad? Trabajando. Don Hernán, primero, mucho gusto saludarle, buenos días. No sé cómo toma Hernán Medford estas situaciones que han sucedido acá en Costa Rica en las últimas horas. Sí, un saludo para todos. Pues obviamente sí, era algo que no se esperaba, ¿verdad? Que sucediera algo así, era una renuncia del señor Matosas de repente. Pues obviamente yo creo que la forma que lo hizo es una forma donde él queda bastante mal, porque hay formas de hacer las cosas y uno que es colega de él y está en esto del fútbol, tanto como jugador como entrenador, entonces me parece que él no está siendo claro, no fue claro a la hora de hablar ayer, porque es que se va de la selección.
Hernán, ¿usted compra esa idea de que dirigir a una selección es aburrido o que está como de vacaciones? Yo no sé para qué nosotros nos vamos a engañar con el tema ese, si ya todo el mundo sabemos que él tiene una oferta en México y casi está para México. Entonces él pone esa cortina de humos para enredar las cosas. Simplemente, si él fuera un gran profesional, se le sale diciendo, yo me dedico al fútbol, de estos trabajos, de esto viene mi familia, me salió una mejor oportunidad y voy a ganar las maletas y me voy. Yo creo que nos ha pasado a todos. Pero empezar a decir ese tipo de cosas, corrobora lo que yo les dije a ustedes desde un principio. Cuando escogen a un entrenador de la selección, si hay tantos candidatos, ¿verdad? Que haya tantos candidatos, no puedes escoger al que no haya dirigido selección alguna vez, porque vea lo que está pasando. Él supuestamente estaba asustado porque estaba aburrido, muy poco tiempo tenían los seleccionados, no sabía ni qué hacer porque tenía mucho tiempo libre. Entonces, yo no sé, yo lo dije de un principio eso, yo lo dije. Sí, de hecho, y también se criticaba el hecho de esa poca experiencia con selección, pero también, ahora decía Eric, el poco arraigo que tenía con Costa Rica. Ha quedado demostrado en este caso con Ricardo Lavolpe que ese arraigo es necesario. A veces no les gusta estar acá en el país. Es que les voy a decir algo claro, que ustedes no se sientan y sacan historias de entrenadores de la selección de los últimos 30 años. De los últimos 30 años solo podemos hablar de dos extranjeros que han hecho las cosas bien, que son Bora Milutinovic en el 90, que ya acabó la selección clasificada, que lo clasificó un tico, que fue don Malvin Rodríguez y Moyano, ¿verdad? Eso también tiene sus méritos. Y después el señor Pinto, ¿verdad? Que hay que reconocerle que a nivel de la historia es el que mejor ha hecho las cosas, ¿verdad? Entonces las estadísticas dicen que son muy poquitos los extranjeros que han dejado huella ahí en Costa Rica en la selección. Para dirigir la selección de estas áreas, tiene que conocer las áreas, y eso le ha pasado no solo a Costa Rica, le ha pasado a otros países aquí en Centroamérica, a mismo México, que quieren traer entrenadores de otros lados que no conocen el medio y terminan siendo un fracaso, y está confirmado. Eso es lo que pasa ahorita. Pasó una vez con Maturana, que también lo había anticipado yo, y al final se dio un montón de plata sin hacer nada. Pasó con Lavolpe, que no aguantó estar en el país, y ahora pasa con este señor. Entonces, como uno no le hacen caso, entonces sí, seguirá pasando. Hernán, ¿sería ilógico que Matosas dirija el viernes? Totalmente lógico, si ya él decidió irse de la selección, que como insisto, no nos engañemos, él tiene una oferta en México, debe ser muy buena, no se puede para qué carajo va a dirigir el viernes, no entiendo. Usted conoce este grupo de jugadores. Ayer ellos se dieron cuenta de la salida de Matosas, decían a la salida del entrenamiento en la conferencia también. Es decir, ¿cómo puede estar un grupo después de darse cuenta de esa manera y de lo que ha dicho un entrenador en conferencia a nivel internacional, porque ha repercutido después de esto? Es decir, ayer entrenaron después de la situación. Me imagino que después salieron, vieron medios internacionales, todo el mundo habla de que en Costa Rica el técnico estaba aburrido, de que era como vacaciones, que no se sentía productivo. ¿Cómo puede hoy amanecer ese grupo de seleccionados, que sabemos que es muy fuerte, pero desde la óptica de relación con el técnico, no? Bien, pues obviamente que lo que está dejando muy mal es al país, ¿verdad? Eso es lo que está dejando muy mal al país, como que fuéramos tercermundistas totalmente, ¿verdad? A nivel de fútbol, más con todo lo que ha hecho a nivel de selección, ya a nivel de toda la historia, que pues, siendo un país tan pobre a nivel económico, futbolísticamente ha hecho grandes cosas. Viene este señor y obviamente nos deja muy mal en esa parte, ¿verdad? Yo, como insisto, tiene que ser más elegante a la hora de la salida, y obviamente que es un golpe fuerte para los muchachos. No es el hecho que se vaya, sino cómo lo hace, lo que dice, cómo lo hace en el momento, de un día para otro. Algo que yo insinuo y estoy claro que es algo que tenía de hace días atrás hablado, eso está claro. Entonces obviamente que agarra a todos en frío y más a los jugadores. Hernán, buenos días. Bajo su criterio, porque bueno, también Eric lo mencionaba y usted lo acaba de mencionar, que bueno, también deberíamos acercarnos un poco al ámbito nacional y fijarnos en el talento que hay acá. A su criterio, ¿qué nombres podrían estar ahí en la palestra para poder dirigir a la selección? No sé, yo ya ahí no me meto en esa parte, ¿verdad? Porque yo
yo siempre soy un defensor de los entrenadores ticos, ¿verdad? Que al final, en los últimos 30 años hemos hecho más historia que algún extranjero. Obviamente, quitando al señor Pinto, que como entrenador lo respeto mucho, tal vez no como persona, porque a mí sí me hizo algo personal, pero como entrenador lo respeto y con todos los méritos hay que tenerlo donde está él, que fue el mejor en la historia lo que hizo, pero también al entrenador tico hay que valorarlo más, y la estadística dice que han hecho lo mejor de las cosas, y ya ahí será a disposición de la federación, o no sé, o el consejo que formaron para elegir a próximo entrenador. Entonces eso ya ahí, que decidan lo que ellos quieran, pero ojalá que sea lo mejor para la selección. Ya ni me meto yo en ese tema. Y usted, Hernán Evaristo, si se la ponen, ¿tomaría la selección? ¿Tiene alguna cláusula si le ofrecen la selección? Es que como yo se lo dije y fui muy claro años atrás, uno se merece esa selección algún día. No sé si ahora o algún día, pero uno, con lo que ha hecho uno y el poco tiempo que le dieron a uno, yo creo que algún día uno se merece se va a merecer estar ahí. Porque yo me acuerdo cuando llegaron al señor Pinto, él había fracasado antes y lo volvieron a llamar. Entonces, ¿de qué se trata eso? Entonces, algunos sí y algunos no. Entonces, yo creo que las estadísticas, el currículo cuenta. Y si lo quieren tomar en cuenta eso, ojalá que lo analicen bastante bien. Al final, sea quien sea que llegue a la selección. Muchísimas gracias, don Hernán Medford. Un placer. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias y éxitos. Bueno, gracias. Hernán Medford, lo escuchábamos acá. Sí dice, aceptaría ser técnico, pero además que por merecimiento debería en algún momento regresar, ser tomado en cuenta en la selección de Costa Rica. Ya escuchábamos el caso de Ronald González, que decía que un interinato más no, pero si es tomado en cuenta como entrenador, sí, ya oficial, pero un interinato no. Y Medford dice, está dispuesto y de hecho cree que hace falta que se le dé esa nueva oportunidad. Otro de los que hay que escuchar, Harry. Así es, Benjamín El Mincho Mayorga, ex seleccionado nacional, ex jugador de fútbol de la selección. Aún lo recuerdo con aquel gol contra Brasil en Paraná, si no me equivoco, en aquel 4-2. Benjamín, ¿qué piensa de todo lo que ocurrió con Matosas? Y la pregunta que a todos les hemos hecho, ¿debe dirigir mañana el señor Matosas? Buenos días. Bueno, estoy tremendamente decepcionado en la parte legal, en la parte deportiva, en todo. Porque cómo es que firmamos un contrato y que un tipo se puede nada más pagar una cláusula y dice tan rápido y tan fácil, a pesar de que no tiene ni el 50% de rendimiento, ¿verdad? Que no pasó del 50% de rendimiento. Muy cierto lo que dice el señor Hernán Medford, ¿verdad? Y se queda uno pasmado porque le llegó una oportunidad a Marín y todos los ticos los crucificamos. Que era mal tico, que no tenía el amor por la selección, bla, 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 bla. Pero le llega una oportunidad al señor Matosas y desde hace días sale y entra del país porque he estado viendo las salidas y entradas del país y aparece ayer en la conferencia que no va a dirigir más Costa Rica, la cláusula se le presta. Yo creo que es un fracaso eso. Yo creo que es un fracaso para todos, para la federación y para la gente que viene acá y la gente que arregla contratos debería ser más habilidosa, ¿entiende? Porque hoy en día los contratos tienen que ser bien restringidos a la hora que usted trae un entrenador al país y que gana muchísimo, dice que no es por plata, y esas salidas del país seguro fue a hablar de bolinchas o fue a hablar de tenis de algún lado. Este señor va para algún equipo grande de México, ya sea para el Cruz Azul, etcétera, etcétera, porque ahí se paga muy bien, pero nos deja botados, no tiene palabra. Decía que era serio, decía que era una persona que cuando toma un proyecto, ahora dice que está aburrido. Entonces uno no entiende a veces estas acciones malas. Yo creo que deberíamos pensar también en lo nacional, en los técnicos nacionales también.
porque los técnicos nacionales tienen esa gana más bien de dirigir la selección. Entonces yo creo que debemos ir pensando en gente de cerca, en gente de nacional, ¿verdad? Hay buenos técnicos nacionales y ahí pueden hacer un complemento, y el problema es que el tiempo y toda la preparación se pierde, la de un año. Entonces es una decepción tremenda. Benjamín, tenemos las 10 de la mañana y a esta hora no hay ninguna comunicación oficial de la federación con respecto al partido de mañana. Hemos estado esperando que la federación anuncie algo, no sé si alguna conferencia, si alguna reacción. Los ticos bueno, la línea está aquí abarrotada, todo el mundo quiere hablar. Matosas no debe dirigir mañana, sería una alcahuetería, sería rendirle pleitesía a un señor que juega de muñeco Barbie, pero que no nos ha dado absolutamente nada y que los números se van en rojo. O sea, si mañana dirige Matosas, podríamos pensar en que la Federación Costarricense de Fútbol es una charlatanería, porque tras que nos deja votados les vamos a dar un premio. Estoy molesto. La Federación tiene que ser una entidad en donde veamos que hay claridad y hay buenas decisiones. Es más, le voy a decir algo, preferiría que dirija Amelia mañana para darle una bofetada a este señor. Muy bien, muchísimas gracias, Benjamín Mayorga. Yo creo que esa molestia la comparten muchísimos aficionados costarricenses. Muy amable, Benjamín. Un abrazo. Muchas gracias a Benjamín Mayorga. Lo escuchábamos acá en 120 minutos en Radio Monumental. Ex seleccionado nacional también, integrante de comisión de selecciones en el proceso del 2014 también. Está vía telefónica con nosotros don Alfredo Piedra, a quien escuchamos en esta mañana sobre lo que ha sucedido. Muchas voces que obviamente tienen que ser escuchadas, voces de autoridad en el fútbol costarricense. Don Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un placer compartir con ustedes y en esta mañana gris y creo que muy lamentable de un pesar de sentimiento, de cólera, de una serie de sensaciones diferentes de lo que es el fútbol a un país que evoluciona lentamente en la jurisprudencia futbolística que ya nos pasó en muchas épocas y que hoy se burla directamente un entrenador prácticamente de un país, ¿verdad? Que nos vende un poco de humo, nos dice que nos va a hacer campeón del mundo y hoy nos encontramos que todo es diferente, ¿verdad? Todo fue una manipulación, un manejo de muy por debajo que deja mucho que desear de un profesional, ¿verdad? Que uno en Costa Rica, si usted se pone a analizar, y amigos oyentes, era un perfil prácticamente perfecto, con la única deficiencia que nunca había dirigido selecciones a nivel de selecciones nacionales, ¿verdad? Pues esa falta de experiencia de no saber cómo manejar una selección o cómo es el proceso de selección nacional le pasa la factura. Yo creo que hoy Costa Rica está de luto en el sentido de que, bueno, pero hay que levantarse. Eso nos pasó, si usted se acuerda y los amigos oyentes tienen memoria, nos pasó con Francisco Maturana, nos pasó con Ricardo Antonio Lavolpe y bueno, y nos pasó nada más con esos dos, porque Careca fue más sincero y nos dijo a nosotros, siendo yo miembro de la comisión de selecciones, que a él no le convenía el proyecto porque él tenía otras aspiraciones, y creo que eso es lo más justo y lo más no prestarse de que Costa Rica le sirvió de trampolín para un montón de cosas. Pero bueno, eso es parte de una escogencia, ¿verdad?, que se hizo con lupa y algunos detalles se fueron, pero bueno, yo libero a la afición, libero a la comisión que lo nombró, porque bueno, el perfil era el perfecto, el que está fallando es él, y creo que
hoy es de levantarse y que mañana lo dirija, ¿verdad? Y siento que eso es una bofetada para la afición. Eso es como cuando usted termina con su mujer y el día siguiente le dice que tienen un compromiso, no, ya murió, esto se acabó, y hoy se acabó, y ya creo que mañana se llevaría una silbatina enorme de parte de la afición. Libero mucho a la dirigencia, porque la dirigencia buscó el perfil, no se tomaron algunas cosas en cuenta de pequeños detalles, pero bueno, como le digo y como lo repito, es una bofetada para el pueblo de Costa Rica, a la gente futbolera, al país, que creyeron en un técnico que nos iba a llevar a la Copa del Mundo, y él mismo vino y vendió humo, literalmente vendió humo, y hoy en día es muy lamentable para todos los que queremos y amamos el fútbol. Como integrante de comisión técnica de selección nacional, como integrante de comisión de selecciones en algún momento también, don Alfredo, la recomendación hoy sería empezar la búsqueda del nuevo entrenador de una vez. Inmediato, y ahí mismo hubo candidatos pero yo creo que con lo que nos está pasando hoy, de una también tendríamos que quitar aquellos aspirantes que ganan más en otros países, porque nos puede pasar exactamente lo mismo. Es decir, para nivel nacional el salario es muy alto, pero a nivel internacional es un salario no competitivo. Por ejemplo, con el fútbol mexicano, estamos hablando de que entonces hay que ya reducir opciones a gente que no aspire a ganar tanto. Por ejemplo, ¿se acuerda usted que tiene muy buena memoria, y todos los periodistas en Costa Rica, cuál fue el técnico que quedó en segundo lugar? Creo que era Suárez, ¿no? Suárez, el colombiano. Suárez, el colombiano, es un técnico muy adecuado a lo que tiene Costa Rica. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que tengan que llamar a Suárez, pero digamos, ese técnico es un técnico adecuado a lo que está. Pero en esto, mire, yo le digo una cosa, yo estuve muchos años eso es una lotería. No hay un protocolo que diga que me va a salir bien. Vea, con Jorge Luis Pinto fue toda una tragedia. Estando el presidente Adrián Gutiérrez, estando en la comisión, se luchó para que Jorge Luis Pinto viniera a Costa Rica. ¿Qué fue el éxito que tuvo Jorge Luis Pinto? Que fue ambicioso, quería estar en un mundial, se acomodó a lo que Costa Rica quería. Y hoy en día, digamos, lo que hizo, pero eso es, digamos, no que ocasional, porque no podemos decir que sea ocasional, pero no hay un protocolo. Yo creo que se hizo muy bien la escogencia del técnico. Don Alfredo. Fue una escogencia muy bien hecha, pero bueno, son circunstancias, y si usted analiza, la historia del fútbol es así, y muchas veces suceden cosas que uno, con técnicos que uno no cree que van a funcionar y funcionan, y hay técnicos que no, como el caso de Maturana, como el caso de La Volpe, y como el caso que estamos viviendo hoy en Costa Rica de Matosas, que literalmente nos da una patada, ¿verdad? Y nos dice hasta luego, muchao, y los quiero mucho, pero no los utilicé, ¿verdad? Eso es una situación muy lamentable, muy para el país, pero bueno, esto pasa, ya mañana estaremos en otras cosas. El partido de Costa Rica no le quita brillantez a esa selección, que ha sido una selección que todos queremos y todos amamos, y que todos buscamos lo mejor para la selección. Pero son circunstancias en las cuales el factor humano pesa mucho. Los valores, señores, y creo que hay muchas personas que vienen a Costa Rica y no tienen esa conciencia en esos valores que nos hacen creer que es así, y nosotros literalmente nos venden espejitos como los españoles hace muchos años. Usted fue parte de esa comisión que trajo a Jorge Luis Pinto. Ahora escuchábamos a técnicos nacionales diciendo es el momento también de voltear acá a técnicos nacionales, pero hay un grupo también muy grande que dice Pinto de nuevo. ¿Hay alguna opción real, usted que conoce, de que Pinto pueda estar en esta de regreso acá en Costa Rica? Muy difícil, muy difícil, porque las diferencias que existieron entre Jorge Luis Pinto y el actual presidente Rodolfo Villalobos, no hay amistad, no hay relación, y eso yo siempre lo he puesto como ejemplo. Si yo voy a contratar a una persona, tiene que ser una persona afín a mí, donde yo tenga conversación permanente, que tenga afín, pero eso no existe, y eso es una realidad que la gente la tiene que entender, ¿no? Mientras Rodolfo Villalobos sea presidente de la Federación de Costarricense de Fútbol,
Jorge Luis Pinto no estará en la selección de Costa Rica, no va a estar porque es un constante contacto día a día entre el entrenador, el presidente y la comisión, y eso tiene que ser permanentemente un hombre de su confianza, eso. Y hubo muchas diferencias que no las voy a poner yo aquí a recordarlas ni a hablarlas, pero eso es una realidad que yo la he hecho en otros medios, que es cierto, y sé que don Rodolfo es consciente, y el mismo don Jorge Luis Pinto también es consciente de que no había química. Usted cuando tiene un jefe que no tiene química y no hay relación, ¿usted qué es lo que hace? Sale de la empresa y se va a otra empresa a buscar su otro trabajo, porque no hay esa cosa. Pues lo que hizo Jorge Luis Pinto de Costa Rica hacia lo que fue la época de Eduardo Díaz, eso es historia. Ya tenemos que olvidarnos de lo que hoy en día Costa Rica pueda tener en expectativas de que Jorge Luis Pinto pueda volver a Costa Rica. Y Jorge Luis Pinto en este momento está con Millonarios de Colombia en primer lugar, con un proyecto a nivel nacional e internacional, con un equipo que ayer perdió y lo tiene en los primeros lugares y está muy motivado con eso. Eso es una novela que ya tiene su fin. Bueno, don Alfredo, muchísimas gracias, muy amable. Como siempre, muchas gracias. Siempre estamos para servirle y que Dios ilumine a la gente que está en el fútbol para que tengamos una buena decisión, ya sea un nacional o un internacional, pero que... Y esto pasa, no pasa, eso no es nada nuevo para los que estamos en el fútbol, eso ya ha pasado, ya hay jurisprudencia futbolística en estos detalles de esos vendedores de humo que a veces nos llegan. En la época de los 70, 80, eso era fabuloso aquí en Costa Rica. Una vez siendo yo jugador del Cartaginés, vi un señor, voy a decir el nombre, Brito. Era una figura, ¿verdad? Pero una figura del fútbol, y vino a dirigir el Club Sport Cartaginés, me acuerdo perfectamente, con un pantalón lleno de flores, era un pantalón largo, parecía un personaje del circo, ¿verdad? Y yo creí que se había acabado eso, pero hoy aparecen todavía algunas figuras como esas, pero yo libero a la federación, libero a la comisión y libero a los dirigentes, porque son valores y los valores se adquieren con el tiempo. El que se cierran las puertas es el señor entrenador. Muchísimas gracias, Alfredo Piedra. Yo creo que la opinión de don Alfredo es clara, Eric, porque él fue integrante de Comisión Técnica de Selecciones Nacionales, de Comisión de Selecciones, de hecho, del grupo que trae a Jorge Luis Pinto. Y si don Alfredo dice que es imposible, yo creo que también es claro para el aficionado que hay gente más cercana a Jorge Luis Pinto, que es un hecho. Digo, porque ha salido a relucir el nombre. Difícilmente, mientras el actual comité ejecutivo tenga en claro, ni Pinto tampoco, venir al país. Y yo creo que eso lo tenemos que tener claro todos. Sí, y además hay que tomar en cuenta que yo creo que con esta situación que está pasando alrededor de Gustavo Matosas nos estamos dando cuenta el tema económico, lo importante que es. Yo creo que nos metimos a jugar de grandes con un técnico que es caro, que tiene ofertas o que puede tener ofertas del calibre que le están llegando, y también deberíamos tomar eso en cuenta para la próxima decisión de un director técnico, porque perfectamente puede volver a pasar esto. Es algo muy normal, así se mueve el fútbol. Si volvemos a ver al campeonato nacional, al ámbito nacional y a los técnicos que tenemos en nuestro medio, yo sí quedo con dudas. Yo no dudo de la capacidad. Lo que pasa es que estamos en una etapa en la cual el manejo de la selección se ha vuelto muy delicado. Hay muchas situaciones que han pasado en los últimos años que nos dicen cómo esto puede suceder o lo que podría suceder, y necesitamos a alguien que venga con una jerarquía que creo que Matosas hasta cierto punto la tenía por la experiencia que tiene, porque eso no lo podemos negar. Si bien estamos muy en desacuerdo con la salida y por la forma y todo lo que está sucediendo, y creo que es algo popular el tema de la salida de Matosas, estamos muy en desacuerdo cómo se da, no podemos negar de que el currículum de él era bueno y que era un buen técnico. Solo que botó todas las medallas ayer. Exactamente. Todo lo que había hecho lo tiró a la basura. Y bueno, aunque aquí en el país no hizo tanto tampoco, ¿verdad? Hay que me refiero a la parte de mercadeo. A su currículum. Exacto, a la parte de mercadeo. Y su mercadeo, claro, lo tiró a la basura. Ya escuchamos un bloque de exjugadores, entrenadores que opinan. Ahora vamos con un bloque de periodistas que tienen gran trayectoria en nuestro país y que también queremos escuchar cuál es su opinión sobre
la salida de Gustavo Matosas y la conferencia de prensa de ayer de la Federación Costarricense de Fútbol y en específico de Gustavo Matosas. Don Everardo Herrera, qué gusto saludarle, muy buenos días. Su opinión, don Everardo, de esta situación que ha movido al tema futbolístico en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, un gran saludo para ustedes y aquí un gran gusto de compartir. Decirles lo siguiente, me parece que el tema Matosas es la parte más caliente de todo lo que se está viviendo en la Federación Costarricense de Fútbol, a raíz de la forma en que él sale y que claramente presenta los indicios de haber tenido un arreglo con el presidente de la federación por el tema de la elección. Porque incluso si ustedes ven ayer, el presidente se muestra hasta muy tranquilo a tener a la par a alguien que se da el lujo de hablar de la manera más superficial. Él está aburrido de dirigir selecciones nacionales y después de todo el antecedente que él famoso, cuando él dijo que venía a Costa Rica porque su sueño era el Mundial. Yo sé que ahora en este recuento lo podemos ver en el plano estadístico, en la parte meramente deportiva de cancha, pero también está la otra, las manifestaciones, su conducción ante la prensa. Prometió al principio renovación, después la quitó. Las dos últimas conferencias de él han sido nefastas. En última, por ejemplo, en alpieldebrator.com decíamos que nos parecía que iba envalentonado, parecía un vaquero, cuando manifestó que mientras estuviera Nava sería titular con él, y después el caso de Brian Ruiz, que no importaba que no jugara, y eso realmente me parece que no tiene sentido futbolístico. Cuando juguemos contra México o cuando se jugará, por ejemplo, contra Honduras, países de este tipo, que un jugador no corra, que no esté bien físicamente, ¿es viable o no es viable? Y luego la forma en que sale, acuérdense que también veníamos tras un proceso, es que son muchos desaciertos, mis estimados amigos. Si ustedes analizan, por ejemplo, los asistentes de él, uno que le impone, después y coloca a Douglas, que ha sido el preferido del presidente Villalobos, Ronald González con tanta experiencia y tanto recorrido, queda completamente fuera, no lo toman en cuenta para nada. Después el tipo sale ayer diciendo que se aburre dirigiendo una selección, provoca la burla de Costa Rica en todas las esferas. Yo he tenido comunicación con muchos colegas y hasta con un amigo mío que es técnico alemán, Christopher Rochol, que ha trabajado en desarrollo para la Federación de Alemania, en trabajos en Costa Rica y Honduras, haciéndome ver precisamente eso. Ayer, por ejemplo, tenía también comunicación con alguien desde Honduras sobre el tema de cómo un técnico dice que se aburre. Claro, Pablo y compañía, ¿cómo no se va a aburrir un tipo que no encuentra trabajo en otro lado? Hace algún tiempo nosotros decíamos también desde Al Pie del Deporte, ¿cómo es posible que Costa Rica contrata a un entrenador de una mayor que es recurrente y ese entrenador solamente hace el trabajo con la mayor? Se le paga mucho dinero, tiene mucho tiempo, hablamos de renovación, pero no unificamos las cosas. El manejador de Honduras, por ejemplo, se encarga de la selección mayor y la preolímpica. Y le cierro con esto, porque si usted recuerda, el mismo Pinto dirigió la mayor y la preolímpica. Claro, aquí estamos hablando de que no hay evaluación, que no hay supervisión, que es una completa charlatanería, y después que no se nos olvide también todas las maravillas que hablaron cuando lo escogieron. Y usted tiene que ver que se suponía que no iba a fallar, que no se iba a aburrir, que el hombre no iba a tomar ese tipo de decisión. Y cuando vemos el currículum, la cantidad de equipos que ha dirigido él en el lapso de su carrera, claramente es un tipo inestable, que yo estoy aquí, fallo, voy para otro lado, consigo un trabajo y así va y viene por todos lados. Una absoluta frustración con lo que ha pasado con Matosas, escogencias y con todo lo que ocurre alrededor de la Federación Costarricense de Fútbol, y empezando por el presidente Rodolfo Villalobos. Don Everardo, ¿cómo tiene que ser el proceso para contratar al nuevo entrenador desde su perspectiva? Pablo, usted sabe que uno a veces, no quiero decir una palabra fea, pero uno como periodista dice cosas que usted dice, ¿y para qué gasto neuronas y para qué gasto saliva si va a ser lo mismo? O sea, nos van a recetar la misma condición, una comisión técnica con gente que la puede respetar usted en unos ámbitos, pero no tanto propiamente en la dinámica del fútbol, en el día a día del fútbol. O sea, es que yo creo que decisiones del fútbol hay que clamar por la gente especializada, la gente que conoce, la gente que sabe de cuál es el significado de todo ese tipo de trabajos, y no alguien porque se busca, porque es agradable, porque se muestra bien. Se contrata a alguien por el verbo y no tanto por lo que puede hacer. Un entrenador tiene que estar dando resultados
mostrando en el campo, dando explicaciones con gente de fútbol. Y creo que ahí es donde está uno de los aspectos donde se fracasa, o sea, pero también usted dice, ¿por qué se fracasa? Porque y la cabeza no lo entiende, o sea, el que debería entenderlo, que él está para poner gente de fútbol, gente que tenga suficiente bagaje, que le ayude a tomar esas decisiones y que lo respete, porque imagínese que usted le puede preguntar a buena parte de este país, ¿a quién le gustaría que fuera el técnico de la selección? Y te dirán que Jorge Luis Pinto. Pero resulta que también tenemos que ser tan mansos, bajar la cabeza y decir, no lo tomemos en cuenta porque no es el agrado del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Tomando en cuenta que Pinto, todos sabemos que tiene cosas muy buenas y otras que no. Pero nadie puede discutirle el éxito, la disciplina y que pone en orden la selección. Como le digo, si lo analizamos en detalle, lo de Matosas es apenas destapar una parte de la olla. Lo otro tiene que ver con una clasificación muy limitada al Mundial, pese a tener una gran generación, con un pésimo Mundial, con fracaso en selecciones de menores, con poner un técnico en la preolímpica, que usted ya vio los resultados frente a la selección de Guatemala y no se dijo nada, un preparador físico que es cuestionado desde Rusia 2018, que sigue allí y que nadie te da respuestas. No hay respuestas para nada. Lo único, por eso a mí me da risa cuando alguien dice que el fracaso visible de Rodolfo es ahora la ida de Matosas. Claramente no. El fracaso de Rodolfo son muchas cosas. Y súbele otra, Paulo, que no nos dicen nada. ¿Qué pasa con los números de la Federación Costarricense de Fútbol? ¿Qué pasa con el presupuesto de la Federación? ¿En cuánto está metido el déficit de la Federación? Yo tengo datos, según nos dicen, que anda alrededor de los $2 millones, porque se ha perdido confianza en los patrocinadores, se ha perdido confianza también, desde luego, en los aficionados, que ya no se aglutinan detrás de la selección. Entonces claramente empezamos a tener profundos problemas alrededor de todo lo que es la administración del fútbol de Costa Rica y la selección. Cuidado, no caemos en una profunda crisis como en su momento se vivió tras de Sudáfrica 2010. Don Everardo, muchísimas gracias por su opinión también, muy amable. Con gusto, que la pasen bien. Muchas gracias. Everardo Herrera, otra de las voces acreditadas para hablar de periodismo y que tiene muchos años también y que conoce al detalle lo que ha pasado, lo que hemos vivido como federación en muchos años y que no es la primera vez, es don Mario Segura, a quien tenemos vía telefónica también, don Mario, y que queremos escuchar su opinión, su criterio sobre la noticia que ha causado revuelo en estas horas acá en el país. Don Mario, ¿qué tal? Buenos días. Hola Pablo y todos los amigos y colegas ahí de tu programa. Para el público un abrazo, muchas bendiciones. Y sí, bueno, yo ayer cuando estábamos en mi programa al aire, simultáneamente estábamos con una conferencia de prensa que nos dejó verdaderamente anonadados en el estilo, la forma y el contenido de esta barbaridad. Yo ayer estaba tratando de recordar y no encontré. Bueno, el fútbol de Costa Rica siempre ha dado temas históricos para hablar, pero no me encontré con un modelo de conferencia de prensa donde el invitado llega a inmolarse, donde llega a pasar, a montar y manejar su propio ridículo y su propia vergüenza frente al público, y avalado con la presencia del presidente de la federación, que parecía que estaba totalmente de acuerdo con la decisión y con lo que estaba diciendo este señor. Entonces fue un trago muy amargo el de ayer, y no porque se vaya a Matosas, que al final yo creo que es lo de menos, sino por las excusas tan y argumentos tan discutibles y tan vergonzosos, tan inmaduros, tan inexpertos de parte de este señor. Ayer yo, igual que todos los costarricenses, nos hemos sentido ofendidos. Yo personalmente he reaccionado con mucho enojo, porque no puede ser que Costa Rica insista en contratar gente, se dejan embelezar por verborrea, por estilo, por actitudes y personalidades. De antemano se sabía que el riesgo era enorme. Cuando usted contrata a alguien sin experiencia, ¿a qué se puede atener?
Si Gustavo Matosas no había dirigido ninguna selección en su vida, me parece que es el mayor pecado que ha cometido la Federación de Fútbol, al echarle mano a un señor que les cayó muy bien, que los enamoró, fue un amor a primera vista, sin tomar en cuenta ni valorar, pese a los viajes y a la plata que se gastó en estudios supuestos de entrevistas y demás, y terminan contratando a un señor que viene simplemente a utilizar al fútbol de Costa Rica para su propio beneficio. Yo creo que el malestar que hay en todo el país se justifica totalmente, Pablo. Don Mario, son las 10 de la mañana, tenemos las 10:25 de la mañana. Andrea Aguilar está en el Proyecto Gol y nos dice que hasta el momento el único que acaba de salir del Proyecto Gol es Matosas en el carro, pero no han dado una comunicación oficial. ¿Se ha tardado más de la cuenta la federación en anunciar que Matosas no tiene que estar mañana? Sí, claro. Ayer mismo, es que primero Rodolfo Villalobos no tenía que estar a la par de este señor ayer en la conferencia, porque entonces se convierte en cómplice de toda esta situación. Debieron haberlo dejado solo ahí, ¿para qué está en la par? Sonriendo y aplaudiendo lo que él dijo. Y de inmediato, anoche mismo, en esto falla la federación en el manejo adecuado de la comunicación, se debió haber ya informado, aunque fuera por comunicado de prensa, que Matosas no va a estar mañana. Eso es lo primero que tenemos que pedir y exigir. Gustavo Matosas no debe ni arrimarse al Estadio Nacional mañana. Para mí es un señor que ha sido declarado non grato ya por la opinión pública y haría muy mal, está haciendo muy mal la federación en alargar, en extender esta agonía de un hombre que ya debería estar en México, incluso comiendo tacos. Él no quiere estar en Costa Rica, no le gustó Costa Rica, lo probó y no le gustó, ayer lo dijo, ¿verdad? Entonces, a él le encanta la comida mexicana, entonces que se vaya a México ya. Y la federación falló en su contratación, un enorme fracaso, y está fallando en el manejo de las últimas horas de este asunto. Ya debería haberle dicho que se vaya, y ya deberíamos tener anunciado quién va a dirigir a la selección. Don Mario, muchísimas gracias, muy amable. Y dicho eso de paso, gracias a Matosas, otra vez tenemos que pensar en el talento nacional para apoyarlo y confiar más en los costarricenses. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, don Mario Segura. Aquí lo escuchamos también en Monumental. Tenemos listo a don Hernán Morales, también, no, a José Alberto Montenegro, más bien colega de Radio Colombia, a quien escuchamos también en esta mañana. José, ¿qué reacción le merece lo que ha sucedido en estas últimas horas? Nuestro fútbol, otra vez metido en una situación similar a la que se ha vivido casi siempre cuando arranca un proceso eliminatorio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Pablo, un abrazo para usted, para Harry, para Eric, para todos los oyentes de Monumental. Arranco con eso, o sea, yo creo que también hay algunos extrañados o tendiendo a dar la idea de que esto es novedoso para el fútbol de Costa Rica cuando históricamente es nuestra realidad. O sea, yo creo que aquí no estamos hablando de algo nuevo para el fútbol de Costa Rica. Pasó con Wanchope, pasó con La Volpe, pasó con Maturana, pasó con Valdeir Vieira. Hoy lo hablábamos en horas de la mañana en Colombia, de que esta ha sido la realidad histórica del fútbol de Costa Rica. El primer año de arranque post Copa del Mundo nos quedamos sin entrenador. Me parece que hay un oportunismo también de algunos a la hora de referirse al tema, porque estoy de acuerdo que Matosas no debe dirigir, estoy de acuerdo que la forma, no necesariamente el irse, sino la forma en la que ha hecho las cosas es lo que ha generado una crítica popular, pero me parece hasta oportunista que algunos post renuncia de Matosas, ahora resulta que salgan a decir que Matosas no era el técnico para la selección de Costa Rica, que no era el hombre ideal para la selección de Costa Rica y que resulta que ahora sí tenemos que volver a ver al técnico nacional. Porque ¿qué le decían a Ronald González después de aquella gira en octubre con la selección de Costa Rica? Ahora muchos lo quieren colocar en selección de Costa Rica. ¿Qué le decían hace 12 meses, 14 meses a Oscar Ramírez después de que llegó de la Copa del Mundo de Rusia 2018? Entonces ahora me resulta hasta oportunista que algunos tiendan a criticar el hecho de haber traído a Gustavo Matosas cuando muchos tendíamos a ligar el salario del técnico o lo caro de un técnico
para ligarlo al éxito deportivo que iba a tener en selección de Costa Rica, cuando nuestra realidad ha dictado que el técnico caro que viene a dirigir a Costa Rica es porque viene a la baja o porque nos ve como puente. Pasó con Maturana, pasó con Ricardo Lavolpe, y pasa con Gustavo Matosas nuevamente. O sea, la fórmula al final dicta que ha sido así. El técnico de mercado caro que viene a Costa Rica es porque nos ve como puente, o nos ve como plataforma, o viene a la baja. Yo creo que pasa por ahí al final. Me parece que yo lo que veo es un técnico interino de aquí a Liga de Naciones. Lo que veo es una fórmula local nuevamente, ¿verdad? Porque así ha sido, porque históricamente ha sido, pero yo lo que voy es a que hay mucho discurso oportunista alrededor de la renuncia de Matosas, de que ahora sí, Matosas no era el técnico de la selección de Costa Rica. ¿Qué pasa si Randall Leal y Keiser Fuller meten el penal en Copa Oro contra la selección de México? O sea, voy a eso, ¿verdad? Me parece que vamos más a la forma en la que se va Matosas, a la crítica en la que se va Matosas, y yo creo que aquí el gran perdedor de todo esto termina siendo Gustavo Matosas, ¿verdad? Por la manera en la que ha quedado ridiculizado por el discurso en el que ayer se hace a un lado de la selección de Costa Rica. José, aún no hay comunicación oficial. ¿Cuánto más tendrá que esperar la federación para anunciar lo que todos han pedido que no dirija mañana? Es decir, lento, ¿no? Esa comunicación. Sí, Pablo, ahora te escuchaba con el tema de haciendo un paralelismo a lo que pasó con Pinto. Es idéntico. Ayer cuando Matosas se sienta en la rueda de prensa para comunicar que iba a utilizar la cláusula para irse de selección de Costa Rica, la expectativa que tenía el presidente de la federación es que Gustavo Matosas dijera que se iba a hacer un lado, que agradecía al pueblo de Costa Rica y que tenía una oportunidad y listo, y se acabó, ¿verdad? Lo que no esperaba la federación era la argumentación con la cual iba a hacerse un lado el técnico de la selección de Costa Rica. Cuando Matosas argumenta eso, genera la ira popular y es donde la federación reacciona. O sea, la federación originalmente, cuando le dice a Matosas, usted va a dirigir el partido contra Uruguay, no tenía los argumentos con los que iba a salir el técnico de la selección de Costa Rica ayer, ¿verdad? Entonces es donde tiene que echar marcha atrás. Me parece que la decisión está tomada, Pablo. La decisión, ¿verdad? Lo de la cláusula que se va a aplicar, creo que incluso por eso es que a Matosas no se le ha hecho el anuncio oficial como nuevo técnico del San Luis Potosí, porque Matosas sigue siendo técnico de Costa Rica, porque Matosas tiene que pagarle 6 salarios base a la Federación Costarricense de Fútbol para irse, y creo que por ahí es por donde pasa el tema, ¿verdad? Hay un tema cláusula, el pago de 6 salarios base, y lo de la decisión de que no dirija me parece que ya está tomadísima, pero creo que aquí el dilema es quién acompaña eventualmente a Douglas Sequeira, si eventualmente se llama Ronald González para que apague el incendio, que lo escuchaba Ronald decir que interino no, y quién dirige ese partido contra Uruguay, ¿verdad? Porque recordemos que está hasta Renco, el staff de la Federación Costarricense de Fútbol, porque el Piti Altamirano se va con Matosas, queda Douglas Sequeira, me parece que queda Luis Roberto Cibaja en el staff de selecciones menores, y pare contar. Entonces creo ahí anda que Wallace, tal vez también. Y Wallace, que acaba de llegar. Creo que la decisión pasa más por quién asume que por la decisión de que Matosas no dirija mañana, porque creo que eso ya está más que tomado desde ayer en horas de la noche. José, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo a todos, un saludo. Gracias, José Alberto Montenegro, y cerramos este bloque con don Hernán Morales, y ahora sí está listo, vía telefónica. Don Hernán, ¿qué tal? Su resumen de lo que le deja toda esta situación que ha sucedido. Buenos días, Pablo, y a los compañeros, a los amigos que nos están compartiendo con ustedes. Vieron que estaba en una reunión de esas donde o pagas impuestos, ¿verdad? Entonces vengo un poco noqueado ahí. No, yo estaba muy sorprendido con la decisión que toma el técnico de don Gustavo Matosas. Don Hernán, nada más le molesto un minuto porque la Fedefútbol en este momento está comunicando, ya le voy a leer la noticia de último momento, ya ahora sí, es oficial noticia que se da en este instante, don Eric Gassman. Aquí la tenemos, dice: la Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión en sesión extraordinaria esta mañana de aceptar la renuncia que presentó el técnico Gustavo Matosas, acogiéndose de forma unilateral a la cláusula de rescisión de su contrato. Por tanto, la Fedefútbol lo desvincula de forma inmediata de la Federación Costarricense de Fútbol, con lo cual se confirma que no estará en el banquillo en el partido de mañana ante Uruguay. La determinación se toma tras analizar las razones que adujo el señor Matosas
para su salida ante miembros del comité ejecutivo, las cuales fueron en diferentes áreas las expresadas ayer públicamente por el exdirector técnico, lo cual se considera un irrespeto a la Fedefútbol y al país. Dice que también se determinó que tanto el entrenamiento de esta tarde como el partido de mañana ante Uruguay estarán a cargo de Douglas Sequeira y el resto del cuerpo técnico. El compromiso entre los charrúas será mañana a las 8 de la noche, así que Douglas Sequeira será el entrenador ya oficialmente del juego de mañana. Y ojo, don Hernán, lo que dice el comunicado: la determinación se toma tras analizar que lo que les dice Matosas antes de la conferencia es diferente a lo que dice en la conferencia. Es decir, según lo que publica la federación, cuando empieza a hablar Matosas, ellos no sabían que iba a empezar a decir todo ese montón de cosas. Por eso yo insisto que es igual a lo que sucedió en la salida de Jorge Luis Pinto. Segunda ocasión que le pasa a la federación exactamente lo mismo, don Hernán. Es una decepción total, ¿verdad? Decepción total en todos los aspectos. A mí la posición y los argumentos que don Gustavo Matosas ha puesto me parecen de muy poco peso, por decir que no valen nada para una persona de la jerarquía de él y lo que nos dijo a la hora de asumir el puesto en la selección, ¿verdad? Que dentro de su currículum había un reto pendiente, que era dirigir en la selección nacional, y yo creo que en algún momento, no todos los en algún momento un técnico del fútbol tiene esa gran posibilidad de dirigir una selección de fútbol de un país, y es de los honores más grandes, creo, que puede tener un técnico. Entonces me decepciona totalmente con los argumentos, con todas las ideas que planteó en relación a una salida que parecía más en la parte económica que en la parte del reto profesional. Muy decepcionado. La federación me da la impresión de que también ha sido poco cautelosa a la hora de tomar estas decisiones y de aceptar en conferencias de prensa que les digan una cosa que no les han dicho cuando han estado reunidos tamaño y rato para terminar de dilucidar el asunto. Pero ayer, por ejemplo, don Hernán, no apenas terminaba Matosas, que se fue para el entrenamiento, no debió haber, don Rodolfo, de una vez desvincularse, ya que tenía toda la prensa ahí, y decir, no, lo que acaba de decir este señor, que nos compromete a todos, que dice que esto es unas vacaciones, no lo compartimos y está fuera de conversación. Es decir, él estaba a la par del técnico Matosas, y ahí mismo, yo creo que sin Matosas pudo haber dicho, no, nos desligamos de esto que está diciendo, no es lo que nos acaba de decir a nosotros hace menos de 20 minutos. Sí, no, pero de acuerdo totalmente. Uno no puede aceptar ese tipo de declaraciones, y todavía era como darle un premio a que termine de dirigir la selección, la cual ha rechazado, la cual está dejando botada y que causa un verdadero, yo diría que no es que no se pueda solucionar, pero cuando pensás que ya tenés encaminado un asunto, que estás trabajando con miras al objetivo de ir al mundial, y tenés a una persona en la cual estás confiando, verdaderamente es como una traición al final de cuentas a todo esto, traición que se trasluce en un poco de plata más, porque para trabajar, los entrenadores de las selecciones todos trabajan todos los días, algo tienen que hacer, algo tienen que analizar, algo tienen que buscar, en alguna medida su tiempo lo tienen que ocupar analizando rivales, posibles rivales, viendo jugadores. No hay trabajo que demande más que estar buscando jugadores para una selección como lo que se ha propuesto Costa Rica, que es una renovación de por medio. Yo me he sentido muy defraudado, muy decepcionado, y no encara con Gustavo Matosas el perfil que tengo yo del técnico, el carácter, la disciplina, la seriedad y el compromiso. No lo vi por ningún lado. Don Hernán, muchísimas gracias, muy amable también. Bueno, a la orden, ahí estamos, ahora nos vemos por ahí. Muchas gracias. Bueno. Yo,
todo lo que se da, bueno, lo que la federación ahora está explicando, queda también más dudas, y Douglas Sequeira asumirá el reto contra Uruguay. Ahora escribía, y he estado leyendo comentarios porque llegan y llegan. Uno de Camacho que decía: nadie ha pensado sobre Uruguay, el ridículo que estamos haciendo y la selección que está a la par es una de las selecciones más importantes del mundo, que se está tirando los toros desde a la barrera, aquí a la par, ¿verdad? De mañana les tocará con un entrenador que lo máximo que tiene de experiencia es sub-23, ¿verdad? Y unos partidos con Saprissa. Sí, pero no, digamos, no. Frente a Wash, es decir, estamos claros que Matosas no, pero también estamos claros que Douglas Sequeira no es el perfil para un entrenador de selección nacional que viene a ¿cómo se llama? A cubrir una necesidad. Una emergencia. Sí, pero tiene a Roberto Cibaja, que es mundialista ahí en el staff. Pero no entiende aquí hemos las decisiones que toma. No, pero por lo menos a alguien de staff que esté ahí, que tenga más currículum, exactamente. Sí, es que es el que está, ¿no? Douglas Sequeira no ha sido el asistente de Matosas durante todo este proceso. Sí, es el que conoció todo a detalle. Lo tenemos claro que el proceso de Matosas ¿verdad? El proceso de Matosas no es exitoso, ni siquiera cercano a ser exitoso. Pero lo que estamos hablando es que para otro. No, pero sí la federación tiene un staff de técnicos.